vamos a echar un poquito de introducción de lo que es torre de enfriamiento y todo esto. No puedo yo hablar de torre de enfriamiento sin hablar de un término muy usado en la torre de enfriamiento, que es la humidificación. Entonces, la humidificación es una operación relacionada con el intercambio del agua con el aire, ¿sale? Es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa, ¿ok? La humidificación es una operación unitaria en la que tiene lugar una transferencia simultánea de materia y calor sin la presencia de una fuente de calor externa, ¿sí? De hecho, siempre existe una transferencia de materia, se transfiere calor. Siempre que hay transferencia de calor, siempre va a haber transferencia de materia. Entonces, van de la mano. ¿En qué consiste el proceso de humidificación? Bueno, pues una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco, ¿sí? O con bajo contenido de humedad. Normalmente usamos el aire para no invertir más, ¿sale? Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase, ¿sí? Entonces metemos agua caliente y metemos aire seco, aquí a contracorriente, ¿sale? El seno del líquido cede entonces calor a la interfase y por lo tanto este líquido se enfría, ¿sale? Entonces, a su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que este se humidifica. Entonces aquí tenemos, entra aire seco y tenemos a la salida aire húmedo, ¿sí? Entra agua caliente y tenemos a la salida agua fría, ¿sale? Así es como funciona este sistema. Y aquí es más o menos algo así de lo que está pasando en la torre. Tiene unos aspersores que entran aquí, meten el agua caliente, pasa por aquí, entra la corriente de aire seco y bueno, el agua se enfría y el aire se humedece. Cabe destacar que si estamos enfriando el agua, pues lógicamente la temperatura a la salida del aire tiene que ser mayor a la de entrada. Bueno, vamos a ver unas definiciones de manera general. Tenemos la primera definición, que es humedad. La humedad, determinada desde mi punto de vista, es Y mayúscula. En algunos otros libros manejan la humedad como H mayúscula, pero algunas veces tiende a confundirse con el término de entalpía. Por eso es que yo prefiero usar la humedad como Y mayúscula, ¿sale? Entonces la humedad de una mezcla aire-vapor de agua se define como los kilogramos de vapor de agua entre los kilogramos de aire seco. Eso es lo que es la humedad. Entonces, ¿cuál es su principal aplicación? Bueno, es útil en el diseño y análisis de diferentes sistemas de almacenamiento, procesado de alimentos. Entonces, cuando ustedes van al súper, les comentaba yo en clase, pues podemos ir a la zona de verduras y no se ve mucho, pero si nosotros ponemos la mano aquí, se siente la humedad presente por el aire frío que está pasando ahí. Y eso mantiene, pues, a los productos vegetales, sobre todo, en perfecto estado. Otra definición que tenemos también ahí que ver forzosamente si hablamos de humedad, temperaturas, calor y agua, es el término del vapor. Y el vapor se refiere a la forma gaseosa del componente que también está presente como líquido. Por lo general, cuando hablamos del gas, no puedo evitar de la ecuación general de los gases ideales. Decimos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases por la temperatura. Entonces, un gas es el componente que solo está presente en esa forma gaseosa. Esto es un gas, ¿sale? Siempre que no se especifique otra cosa. Se supone que la presión total del sistema es una atmósfera. Siempre que trabajemos algo y no se nos especifique nada más, lo primero que vamos a pensar es que la presión de ese sistema es una atmósfera, ¿sí? Además, se supone que la mezcla del gas y del vapor sigue la ley de los gases ideales, la que tenemos acá, ¿sí? Siempre nosotros suponemos en todos los procesos que son ideales, que son lineales y que no hay ningún problema, aunque sabemos que en la realidad no sucede así. Entonces, bueno, por lo tanto, la presión total ejercida por la mezcla será igual a la suma de la presión parcial del gas y la presión parcial del vapor. Por lo tanto, la presión total es igual a la suma de la presión de vapor más la presión del gas, ¿sale? Entonces, para relacionar esto, tenemos que la fracción del vapor va a ser igual a Y, que es igual al número de moles del vapor, entre el número de moles totales, que también puede ser igual a la presión parcial del vapor entre la presión total, ¿sí? Entonces, la fracción molar es igual a la composición en volumen. Ojo aquí, porque luego andamos buscando qué pasó, por qué nada más tengo una de ecuación molar, cuando es la misma ecuación, ¿sale? Cuando se trata de volumen.
Tenemos otra definición más de humedad, que es la humedad molar, o también conocida como saturación molar. A veces no se me dice humedad molar, sino que se me dice la saturación molar es de tanto, pero hace referencia a la humedad molar. Entonces, es la relación entre el número de moles de vapor y de gas contenidos en una determinada masa gaseosa. Y su ecuación o la ecuación para determinar la saturación molar es la siguiente. Voy a poner Y mayúscula sub M es igual al número de moles de vapor entre el número de moles del gas, ¿sí? Esto a su vez es igual a la presión parcial del vapor entre la presión parcial del gas. Por lo tanto, esto va a ser igual a la presión parcial del vapor entre la presión total menos la presión parcial de vapor. Recuerden que la presión total es igual a la presión de vapor más la presión del gas. Si despejo la presión del gas, pues me queda esta expresión que tenemos aquí. Entonces, son tres formas en las que yo puedo determinar la saturación molar. Otra definición más que se va sumada a todo lo que estamos hablando es la humedad absoluta, también conocida como saturación absoluta. El término más común es saturación absoluta, ¿sale? Entonces, esto es la relación entre el peso de vapor y el peso de gas contenidos en una masa gaseosa. O sea, Y va a ser igual al peso molecular del vapor entre el peso molecular del gas por la saturación absoluta, por la saturación molar, perdón, la saturación molar que tenemos acá, ¿sale? Entonces, reemplazando esa ecuación de saturación molar por la ecuación que habíamos definido anteriormente, esta de aquí, pues simplemente la ecuación nos queda ahora de esta manera. Y va a ser igual al peso molecular del vapor entre el peso molecular del gas por la presión parcial del vapor entre la presión total del sistema menos la presión parcial del vapor, ¿sale? Siendo MB y MG, pues los pesos moleculares del vapor y el gas, ¿sale? Entonces, eso es la humedad, la saturación absoluta, ¿sale? Ahí está mi ecuación. Entonces tenemos otro término más, son muchos términos, yo lo sé, pero aquí hay otro más. Tenemos la saturación relativa o humedad relativa. Es el cociente entre la presión parcial de vapor y la presión de vapor del líquido a la misma temperatura. Generalmente se expresa sobre una base porcentual, ¿sí? La saturación relativa. Y se determina o se denomina por la letra phi. Y esta de aquí, que es saturación relativa, va a ser igual a la presión parcial de vapor entre la presión parcial del vapor en un punto dado por 100. Entonces tenemos aquí, y lo puse en pequeñito hasta para que no vean. Dice que PB asterisco, esta de aquí, es la presión parcial del líquido a una temperatura dada, y esta se busca directamente en tablas de vapor, ¿vale? Entonces eso es lo que es esta de aquí. Esta va a ser una presión a una temperatura dada. Esta es la presión del sistema que estemos trabajando, ¿sale? Entonces tenemos otra más. Tenemos la saturación porcentual. Y esta es la relación entre la humedad existente de la masa gaseosa y la que existiría si ésta estuviera saturada. Por lo tanto, la saturación parcial o porcentual, perdón, saturación porcentual es igual a 100 que multiplica a Y sobre Y asterisco. Y acuérdense que aquí va a ser a una temperatura dada. Va a ser igual a la presión de vapor entre la presión de vapor a una temperatura dada multiplicado por la presión total menos la presión de vapor a una temperatura dada dividida entre la presión total menos la presión de vapor, ¿sale? Esta va a ser la saturación porcentual. Tenemos otro punto más que también es importante en las torres de enfriamiento, que es el punto de rocío. Es importante conocer este punto de rocío. Entonces, ¿qué es el punto de rocío? Bueno, es la temperatura que alcanza la masa de gas húmedo en la saturación por enfriamiento a presión constante, ¿sale? Eso es el punto de rocío. Entonces, una vez alcanzada esta temperatura, si se continúa enfriando la mezcla, se irá condensando el vapor, persistiendo las condiciones de saturación. Tenemos otro punto más que también es importante, que es el volumen específico del gas húmedo. A veces se llega a ocupar eso en los cálculos de torre de enfriamiento, depende de qué estés trabajando. Y este es el volumen ocupado por la mezcla que contiene 1 kilogramo de gas y viene dado por la siguiente ecuación. Dice que el volumen específico es igual a 1 entre el peso molecular del gas más la humedad dividida entre el peso molecular del vapor multiplicada por R, que es la constante de los gases, por la temperatura entre la presión total. Eso es
el volumen específico. Y bueno, la presión tiene que estar aquí en atmósferas, la temperatura tiene que estar en kelvins y el volumen específico viene definido en metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco, ¿sale? Esto va a estar aquí. Esto lo podemos calcular con la carta psicométrica también. Ahorita vamos a ver cómo está la carta psicométrica. Pero bueno, también se podría determinar mediante la carta psicométrica. Tenemos otra definición más que pertenece a todo lo que tiene que ver con humedad, que es el calor específico del gas húmedo, ¿sale? El calor es el calor que hay que suministrar a 1 kilogramo de gas y al vapor que se contiene para elevar 1 grado Celsius su temperatura, manteniendo constante la presión, ¿sí? Para el caso del vapor o aire, vapor de agua, tenemos que el calor va a ser igual a 0.24 más 0.46 por la humedad. Y este calor tiene unidades de kilocalorías sobre kilogramos de aire seco por grado Celsius, ¿sale? Con esta ecuación yo puedo calcular el calor específico del gas húmedo, ¿sale? 0.24 más 0.46 por la humedad, en unidades de kilocalorías por kilogramo de aire seco por grado Celsius. Otra parte más y súper importante al momento de nosotros hacer cálculos para torre de enfriamiento. Este término es muy importante porque con esto me va a servir para hacer mis cálculos correspondientes y determinar la altura de la torre, ¿sale? Me dice que es el término de entalpía. ¿Y qué es la entalpía? La entalpía es la suma de calor sensible de 1 kilogramo de gas y el calor latente de vaporización del vapor que contiene a la temperatura a la cual se requieren estas entalpías. Entonces, la entalpía viene definida. La entalpía, en este caso, según el Ocontojo, manejamos la entalpía con la letra I. Hay otros libros como el McCabe y algunos otros que manejan la entalpía como H o una especie de H así como cursiva, depende del texto. Esto lo tomé yo del libro de Ocontojo, ¿sale? Entonces, la entalpía es igual al calor multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial más el calor latente de vaporización por la humedad. Y la entalpía, en este caso, con esta ecuación, tiene unidades de kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Para el caso de las mezclas aire y agua, tomando como entalpía de referencia el agua a 0 grados Celsius, podemos calcular la entalpía con esta ecuación. La entalpía va a ser igual a 0.24 más 0.46 por la humedad multiplicados por la temperatura más 597.2 multiplicado por la humedad. Y esta va a tener unidades de kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, para cálculos de torre de enfriamiento se va a ocupar esta ecuación que tenemos acá.